Hola Ernie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, María del Mar? Estoy a 30 segundos de comenzar el programa. Es que Ernesto, le traigo una información muy importante para que la diga ahora, antes de empezar el programa. Le Ujú. cuento que le voy a hablar de la editorial de la Universidad de Costa Rica, donde producimos e imprimimos libros de diferentes áreas del conocimiento, pero también, Ernesto, afiches, libros que ustedes quieran los estudiantes. ¿Y qué es más barato? Por supuesto, es obvio, es más de la Universidad de Costa Rica, Ernesto, para apoyar también todo el talento que se produce acá. Usted me está diciendo que yo pude haber impreso los 3.000 afiches del año pasado sin que mi billetera quedara más vacía que Kim Kardashian. Sí, qué pena, Ernesto. Doble tracción. Escuchas Radio U. Transmite Radio U. desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio. San Pedro, San José, Costa Rica. Escuchas. Radio U 101.9. Escuchas. 101.9 FM. Radio U. En tu mundo. En tu mundo. Radio U. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio 2016 que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, FEUR, porque lo único más largo que repetir ese nombre durante 30 minutos es la espera por el cumplimiento de algunas de sus propuestas de comunicación, como las pizarras informativas, el boletín y bueno, por supuesto, la sustitución del espacio de radio que quedó desocupado después de que nos independizamos aquel día cuyo realmente el número no recuerdo porque no fue tan importante, por lo menos emocionalmente. Estamos aquí precisamente para hablar de una cosa también muy larga, que es una demanda civil que Andy, si han estado prestando atención a las redes sociales de La Doble Tracción, está intentando lograr que sea admitida por los tribunales de justicia. Yo no sé si ustedes saben, pero Andy, que básicamente tiene en nuestras redes sociales una cara como pichaseada, tiene esa cara porque su profe de Derecho perdió un examen y una de las alternativas que le quedaba a Andy era repetir el examen. Andy, mejor conocido por el Tribunal Supremo de Justicia como Andrés Álvarez, expresidente de la Asociación de Derecho, está denunciando a la U ante los tribunales contra esa norma. Ahora, muchos de ustedes les preguntamos si tenían historias parecidas y respondieron como apoyando a Andy. Aquí leyendo comentarios leíamos, por ejemplo, Nabil García dice: vamos Andy. Después Madeleine Chacón dice: ¿cómo? El reglamento dice que hay que repetirlo. Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces a Andrés Álvarez para que nos cuente cómo va este proceso. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Un placer estar acá y es una oportunidad muy importante para mí, para los estudiantes, de enterarnos cómo funcionan las cosas en la U y bueno, a qué nos tenemos que atener a la hora de hacer exámenes, al parecer. Sí, yo sé, con mucho gusto. Nada más para que sepan, Andrés y yo nos conocemos, ¿verdad? No es que yo soy un carepit. Bueno, Sí, como sí. todos. Básicamente, bueno, Andrés nos está diciendo a lo que nos atenemos. Nos atenemos al artículo 22, inciso K del reglamento
de reglamento de régimen académico estudiantil, el cual dice que si a un profesor se le pierde la evaluación de uno, que hay dos opciones. Una es que le promedien a uno las evaluaciones anteriores y entonces le ponen uno esa nota, o la otra es que le repitan el examen. Exactamente. De acuerdo, eso queda a criterio del estudiante, según el reglamento. Vos tuviste una experiencia muy compleja, según la demanda de básicamente chiquitita, como 100 y resto de páginas. Me emocioné. Ah, claro, te alborotaste, por supuesto. Tuviste una experiencia pues compleja, donde entró en juego este artículo y este inciso específicamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos contes exactamente, para ponerlo en términos jurídicos, los hechos de lo que pasó. Pero le voy a pedir algo que sería como pedirle a Víctor Carvajal que no haga feo. Sea preciso y conciso, okay. Abogado, preciso Vamos y conciso. Vamos a intentarlo. Exacto, yo sé que va contra la naturaleza de los juristas, pero bueno, esto es la doble tracción. Ya venimos con Andrés Álvarez, expresidente de la Asociación de Derecho, quien está demandando a la U. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Regresamos a la doble tracción, aquí luchando un poco contra la marea de la música que me la tiraron encima cual tsunami. Aprovecho este espacio para recibir a la familia, a Magdita, quien se une al equipo de la doble tracción después de que nuestro controlista de mucho tiempo, Carlos Maroto, tuviera que separarse, ¿verdad? Por mal portado. Magdita, nada más para que sepan, cambia de nombre cada minuto. Entonces, en estos momentos es Karina. Cari, un placer, ¿verdad? Cualquier cosa le preguntas a mi coproductor. Estamos. Qué bien, Marcita. Perfecto. Estamos aquí con Andrés Álvarez, expresidente de la Asocia de Derecho, quien está planteando una demanda en contra de la U, específicamente en contra del artículo 22, inciso K, del reglamento de régimen académico estudiantil, que les deja a ustedes dos alternativas en caso de que sus profesores les hayan perdido alguna evaluación. Ya sea pueden pedir que se les promedien las notas anteriores o que repitan un examen. En nuestras redes sociales ustedes comentaron respecto al caso de Andy, y por ejemplo aquí Luis Andrés Hernández nos dice respecto a la alternativa del promedio. Sí, un promedio, pero ¿y si no es un buen promedio? ¿Y si él se mató estudiando para salir bien y poder pasar? El reglamento tiene muchos huecos y favorece a los profesores en muchos casos. Andrés Álvarez, contanos qué pasó, qué fueron los hechos. Ok. Vamos a ver. Como usted decía, la demanda es gigante, la verdad es muy grande, pero es que involucra un montón de cosas. Sí, involucra otras cosas más allá del artículo. Exacto. Pero estamos aquí por el artículo. Exactamente, pero para explicarles, el artículo viene a aplicarse cuando un profesor pierde un examen, pero en mi caso hay otras variables ahí que hay que analizar y que son un poco extensas, pero en términos resumidos, lo que pasó en mi caso fue esto. Yo hice un primer examen en este curso, y no me fue muy bien, el profesor me lo revisó, yo lo recibí un tiempo después, porque verdad, esa norma de que hay que entregar los exámenes corregidos en un plazo de 10 días, Ajá. Bueno, hay que ser como Superman para corregirlos tan rápido, entonces los profesores siempre duran más. Y el profesor me lo da ya un poco más entrado el final del curso, porque además era en verano, entonces hay menos tiempo y todo el asunto. Uh-huh. Me da el examen y yo veo que ese primer examen tenía estaba corregido como raro. Yo decía, aquí me faltan unos puntillos por este lado, en esta pregunta yo creo que me pudo haber dado más puntos. Uh-huh. Entonces lo que yo hago como buen estudiante de Derecho es presentar un recurso ante el profesor, diciéndole, profe, aquí en esas preguntas yo creo que merezco más puntos. En eso que yo le presento el recurso, él me lo contesta y me dice, no tiene razón, en esta pregunta sí, le voy a dar unos cuantos puntos, uh-huh, pero en todos los demás que usted me está pidiendo no le voy a dar ningún punto más. Uh-huh. Entonces yo subo ese recurso al decano, para que sea el decano el que lo resuelve, uh-huh, sobre ese primer parcial.
Correcto. ¿verdad? Mientras tanto, el curso seguía ahí normal y corriente y llegó el examen final. Yo hice el examen final sin que se resolviera el asunto del primer parcial. Ujú. Cuando hago el examen final y me lo entregan, junto con la nota final, veo que mi nota final del curso es 67. Y uno pasa con 67,5, que se redondea a 7, ¿verdad? Pero eso es lo normal, es 67,5. Y me daba 67 cerrado. Entonces lo primero que hago es revisar el examen final para ver cómo está corregido y no atenerme a la corrección del profesor. Y veo que hay también unas correcciones que, para mi criterio, no estaban del todo bien. De hecho, hay una pregunta ahí específica que salía en una presentación que el profesor envió, como tal cosa, ¿verdad? Yo lo puse en el examen, tal cosa, y él me lo puso malo. Y ahí estaba el medio punto que yo necesitaba. Ok, Pero, ¿cómo llegamos a lo del artículo aquí? Ok, entonces eso es lo interesante, que mi examen, como ven, me los entregaron, yo sabía la nota. Pero fue cuando yo presenté el recurso de apelación ante el decano de ese segundo examen, ese examen final, ¿verdad? Ese segundo examen que estaba apelando. Cuando yo hago el recurso con el examen original, porque la comisión de evaluación, que es la que se encarga de dar como una recomendación sobre cómo resolver el recurso sobre el examen, lo presento, ¿verdad? Y pasan 10 días y nada que me contestaban, no pasaba nada. Entonces ya mandó otro escrito preguntando qué es lo que había pasado. Entonces el decano le manda un oficio al profesor diciendo que dónde está el examen, ¿verdad? Porque yo presenté el recurso diciendo que era lo que yo pensaba que tenía bueno, pero no venía el examen, ¿verdad? Y es que el examen yo lo había presentado a la secretaría de la facultad para que recibieran el recurso. Entonces el profesor contestó que no, que él nunca lo había recibido. Y yo tenía el recibido del decanato, donde se entrega el recurso, diciendo que sí, que lo habían recibido. Entonces, o sea, se perdió ahí. Vos entregaste, estamos hablando del primer examen, ¿verdad? No, del examen final. Del examen final. Ajá. Pero entonces vos apelaste los dos. Yo apelé los dos, exactamente. A los dos los elevaste al decanato. Ajá. Y el primero se resolvió todo bien. Okay. En contra mío, que también eso lo lleva pero se resolvió. al contencioso. Se resolvió. O sea, una resolución, exacto. Una resolución. El segundo examen, el final, es con el que no hubo resolución porque el examen, vos lo entregaste al decanato, tenés el recibido del decanato. Exacto. Y algo pasó entre entrega del decanato y el profesor. Porque el profesor lo que decía es que no tenía no lo tenía. O sea, el examen se extravió. El examen no está, o sea, no aparece. Ok, fue transpuesto, entonces, abducido. De acuerdo. Entonces, ¿qué te dicen? Entonces, se sienta la comisión a evaluar el asunto y dicen, de no, se perdió el examen, ¿qué hacemos? Y ahí es donde se aplica la norma que nadie conoce y es el famoso inciso K del artículo 22 del régimen académico estudiantil. Entonces ahí empieza una pelea de 6 meses. Bueno, tan famoso como Melissa Mora, porque nadie lo conoce. Exactamente. A partir del programa todo el mundo lo va a conocer, espero. Ajá. Víctor Carvajal va a ser. Ajá. Ok. Sí, más conocido. Entonces... Ey, eres un astro. Sí, lo decís porque se parece. No. Cállate. Continuemos, ajá. Pero bueno, entonces la comisión dice, no, hay que aplicar ese inciso. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si me promedian los exámenes, el examen final fue mi nota más alta. Entonces se perdería esa nota que era de un 80 y resto. Pierdo esa nota y me promedian con el primer examen parcial, que me lo resolvieron en contra, y el segundo examen parcial, que no me fue tan mal, pero no me daba para pasar. Entonces, en lugar del 67, promediando las notas, tenía como 65. Entonces, o sea, que la alternativa que te quedaba, según el artículo, era la de repetir el examen. Era repetir ajá, exactamente. Pero ¿qué pasó? La comisión me dice, bueno, y si lo quiere repetir, entonces va a ser en un tribunal, o sea, con 3 profesores, oral y de toda la materia del curso. Entonces yo digo, qué curioso, porque los profesores de la cátedra, que son los que me están, contra los que estoy aquí alegando que me corrigen mal los exámenes, son al final los que me van a evaluar. ¿Vos qué hiciste? Entonces lo que les dije fue, no, ustedes no pueden aplicar ese artículo. Ok. ¿Y por qué no lo pueden aplicar? Bueno, primero diciendo que la norma explícitamente dice que es con la pérdida comprobada del profesor. Aquí no necesariamente lo perdió el profesor. O sea, lo que dice
la secretaria del decanato es que ella lo entregó al casillero y que después de eso no se sabe qué pasó, no se sabe si lo perdió el profesor, si se perdió en la secretaría, si se perdió quién sabe dónde, no se sabe. Bueno. Y además de que me parece muy muy injusto que yo, habiendo hecho el examen, teniendo una buena nota y además peleando por una mejor nota que según yo la tengo y fundamento razonadamente en un recurso, ¿por qué es que tengo esa nota? Porque tengo que hacerlo de nuevo. Y si saco un 50, no. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Te dijeron, no, tranquilo, no. Ajá, me dijeron, no, vea, eso no va a pasar, hay una norma que tenemos que aplicar. Es eso, usted escoja, 1 de 2, entonces... Y se agotó ahí. Se agotó. Y entonces vos decidís ahora plantear una demanda en los tribunales de justicia. Ok, donde una de las pretensiones es que impugnar el artículo. Es que ese artículo no se aplique, que el Consejo Universitario lo tenga que reformar. De acuerdo, ok. Vamos a escuchar a Luis Baudrit, quien es el director de la oficina jurídica. Don Luis todavía no tiene conocimiento de esta demanda que estás planteando. Aclaramos que la demanda en este momento está en etapa de admisibilidad, ¿cierto? Sí, no se ha admitido, digamos, o sea, no sabemos si va o no va. Le preguntamos a Luis Baudrit si él consideraba que la medida, el artículo, es razonable. Y hasta dónde es razonable su aplicación. Escuchemos. Me parece que en un caso como este que usted me está señalando, en que el estudiante se considera perjudicado si hace un nuevo examen, no, es que hay que partir de que la universidad tiene que basarse en pruebas objetivas. La universidad no podría, por ejemplo, aprobar a un estudiante una determinada materia si no tiene elementos suficientes para constatar que el estudiante ha aprobado esa materia, es decir, que tiene conocimientos bastantes para obtener una calificación mínima, al menos, de aprobación. Entonces, claro, en el caso, digamos, en que el estudiante no ha tenido la culpa de que se le pierde el examen del profesor, pero entonces quedan estas posibilidades. Ahora, en el caso, en la primera opción, bueno, ¿qué sucede si un estudiante ha hecho exámenes o evaluaciones o quizzes y va mal? Pues claro, no le conviene el promedio, pues porque tendría un promedio probablemente muy bajo. Entonces tendría que optar necesariamente por el otro, por hacer el examen. Ahora, ese examen no puede ser un examen que el profesor haga en una forma arbitraria, o que sea un profesor que digamos que prepare el examen deliberadamente para hacer que digamos que el estudiante pierda la materia. Ese fue don Luis Baudrit, director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica. Andrés, don Luis plantea pues de que la universidad necesita pruebas objetivas para asignar una nota. Vos, ¿qué es lo que planteas como alternativa al artículo? Ok, como alternativa al artículo, yo creo que lo principal es que se asigne la responsabilidad a quien tiene que caerle la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad es de la universidad. El estudiante estudió, hizo el examen. Puede ser que le haya ido mal, puede ser que le haya ido bien. El punto es que no se le tiene que obligar al estudiante a condiciones en las que son arbitrarias al profesor. Es decir, debería aplicarse un examen en los mismos términos. Por ejemplo, si el estudiante prefiere realizar el examen, tiene que hacerlo en los mismos términos en los que hizo el examen originalmente. Uh-huh. Y también valorando de todo el tiempo que ha pasado desde que se apeló el examen. Pero entonces, ¿vos cómo reformarías ese artículo? O sea, ¿o coincidís en que está bien repetir el examen? Yo lo que considero es que los estudiantes tienen que elegir qué es lo que prefieren. Sin embargo, si no se repite el examen, porque como es mi caso, ya hay una nota asignada, ya yo sé qué nota tuve en ese examen, qué pasa si saco una nota menor, o en el caso de que me están poniendo en un tribunal con 3 profesores ahí haciéndome preguntas que no prepararon antes, sino que ven qué me van a preguntar, es perjudicial. Entonces, en esos casos,
lo mínimo que debería decir la norma es que en caso de que se opte por la repetición del examen, debido a las circunstancias, que sean las mismas condiciones y garantizándole al estudiante la objetividad de la administración y la aplicación de ese examen. ¿Por qué? Porque generalmente después de esos procesos, los profesores no quedan contentos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién protege el estudiante de que le van a hacer un examen con la misma dificultad? O que se lo van a aplicar como le hubieran aplicado a cualquier otro estudiante un examen. O sea, pero a vos sí te parece bien que el artículo, digamos, solucione el extravío de un examen proponiendo una repetición de este. Si al estudiante le sirve, sí, que el estudiante lo elija. Pero, y aquí hay otro factor a considerar, si ustedes recuerdan, y los que nos están escuchando pasaron por el colegio, en los centros educativos de primaria y secundaria, en prácticamente todos, la norma lo que dice es que si se pierde un examen se le pone un 100 al estudiante. ¿A vos eso te parece razonable? Me parece Porque razonable. desde la perspectiva de don Luis, la universidad no puede, digamos, Y es asignar un cierto. 100 sin tener pruebas de que, digamos, vos tenés el conocimiento pues para pasar el curso, ¿verdad? Y es cierto, es cierto. Es una responsabilidad también de la universidad sacar estudiantes que estén al tanto de la materia y que sean profesionales en Sí, sus ¿verdad? Porque ámbitos. si no, después Exactamente. salimos en las noticias de la Extra, Claro, o en las de La Nación también. bueno, ¿Verdad? o cualquier otra. Bueno, ajá. Puede ser. Exactamente. La universidad tiene que asegurarse de que el estudiante tenga los conocimientos. Lo que pasa es que no puede caer en situaciones arbitrarias en contra de él. Y si así como es responsabilidad de la administración velar porque ese estudiante tenga ese conocimiento, tiene que velar mínimo, y es muchísimo más fácil cuidar un examen. Muchísimo más fácil. Claro, pero la norma es en caso de que se descuidara el examen, ¿verdad? O sea, que a vos, lo que te entiendo, a ver, aclaremos las cosas, es que a vos lo que te parece es que el artículo no abarca lo suficiente como para proteger al estudiante. No en todas las circunstancias. Por ejemplo, yo propongo que sea una opción del estudiante hacer un trabajo en lugar de ese examen. Hay que valorar que el tipo de examen, ¿verdad? Porque si es un examen práctico, es diferente. Pero que los estudiantes tengan la opción de no verse en una situación incómoda, arbitraria, en la que después de todo un proceso, si el profesor le da la gana, pierde el examen, o si el profesor es un irresponsable y pierde el examen, verse obligados a tener que repetirlo. Y tengo otro caso parecido a ese. No sé si recuerdan, también hace unos años que se robaron un examen de biología de bachillerato y se pasaron las respuestas, y el Ministerio de Educación Pública obligó a todos los estudiantes a repetir ese examen de biología. No todos habían copiado, sino solo algunos, pero los obligó a todos. Bueno, un estudiante también recurrió al tribunal y dijo que no, que eso no era responsabilidad de él y que no había ninguna norma que lo obligara a hacer el examen de nuevo. Y ahí el tribunal falló a favor de esa persona y le dijo, no, usted ya hizo el examen, ya lo aprobó, no se probó que usted copió ni nada, no tiene por qué repetir el examen. De acuerdo, vamos a ver qué opina la eminencia de la docencia en la Universidad de Costa Rica, el vicerrector de docencia, el señor Bernal Herrera. Le preguntamos sobre la razonabilidad que él encuentra en esta norma, y él nos habla sobre el proceso, digamos, de apelación que pudo haber tenido esta norma. A mí la norma me parece, dentro de lo, digamos, delicado que es el tema de perder una prueba, me parece me parece razonable. No, con esto no digo que que sea perfecta, ni mucho menos, ¿verdad? Y al igual que toda norma, de ahí es susceptible, sin duda, de que haya casos en que salga gente perjudicada, ¿verdad? Como también habrán casos en que más bien salgan personas beneficiadas, tal vez gente que les iba a ir mal en el examen, pero que les había ido bien en los anteriores. Me da la impresión de que la norma como tal me parece que es relativamente equilibrada. De hecho, yo acá pregunté aquí en la vicerrectoría y digamos no se recuerdan casos, lo cual no indica que no puedan haberlos, ¿verdad? Pero digamos la gente que tiene que ver con esto no recuerda casos de consultas o de quejas estudiantiles contra esta norma en concreto, como que
como que si han protestado, incluso como en este caso que me dice usted de alguien que ya se fue a los tribunales, como que por acá no pasó. Ese fue Bernal Herrera, vicerrector de docencia. Andrés, él al final habla de que por ahí no pasaste, digamos. Yo te pregunto, ¿por qué no pasaste, digamos, por ahí? ¿Por qué no pasaste por vicerrectoría de docencia, oficina jurídica, por ejemplo? Ahora que esto ya, ventana de opinión, tin, tin. Ahora que mencionabas, por ejemplo, esto del tribunal, de que el examen, o sea, te lo iban a aplicar de una forma distinta a la que había sido aplicada, ¿verdad? En una forma de tribunal, te lo estaban proponiendo, etcétera. Desde mi perspectiva, eso iba como un poco en consonancia con lo que don Luis Baurido hablaba, de que el examen no podía aplicarse arbitrariamente. Entonces yo te pregunto, si intentaste acudir a otras instancias dentro de la universidad, y si sí o no, pues ¿por qué decidiste llevarlo a los tribunales? Ok, formalmente dentro de la organización administrativa de la universidad, las facultades son, digamos, son islas aparte, ¿verdad? Dentro de los procesos recursivos de impugnación de normas, de exámenes, de evaluaciones, la máxima autoridad que revisa eso son los decanos, son los últimos. Entonces, digamos, el proceso mío no se podía ir hasta una vicerrectoría porque el que lo termina es el decano, ahí ya no hay nada más que hacer. Sí hubo una consulta a la oficina jurídica, donde la oficina jurídica lo que dijo es básicamente lo mismo, hay una norma, hay que aplicarla, y de ahí se pega los supuestos de la norma, entonces apliquen la norma. Y eso fue todo. Entonces no pasé por don Bernal, yo creo que me hubiera ido mejor si hubiera pasado por don Bernal, pero no estaba dentro de mis posibilidades pasar por ahí. Por lo menos dentro de las posibilidades formales. Sí, dentro del derecho. Dentro del derecho, que sí. Lo que desgraciadamente estudio. Sí, sí, te quedaste por la vida formal ahí. Sí, porque lo otro era... Porque, digamos, me hubiera ido a acusar a la facultad. Bueno, yo pensé hacer huelga de hambre y otras cuestiones. Pero... Tranquilo, Gandhi, tranquilo. Pero no da para tanto. Además, es como estudiante de derecho también me veía como obligado ahí a cumplir con los requisitos formales, pero por eso es que no paso por vicerrectoría. Y sí, con respecto a lo que dice don Luis, es que efectivamente, en este caso en concreto, me están diciendo que haga el examen de una forma muy distinta de la que yo lo hice, y obviamente más perjudicial. ¿Y si te ofrecieran hacer el examen de la manera correcta? Lo consideraría, pero es que no es el caso. Además de esto, ¿por qué no valorar de que el estudiante pase? Es lo mínimo. Yo creo que si un estudiante se ha perjudicado de tal manera, así como dice don Bernal, a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, que si pierde alguien, sea la administración, pero no el estudiante, porque no es responsabilidad del estudiante. De acuerdo, le preguntamos también a Bernal Herrera qué habría hecho él, digamos, cuando él era docente. Escuchemos, porque don Bernal de hecho no tenía conocimiento de la norma. Cuando una norma de la universidad se desea cambiar, realmente me parece a mí que lo más adecuado es plantearla, digamos, la queja o la solicitud de cambio de la norma ante el Consejo Universitario, porque, y esto ya alejado de este caso concreto, ¿verdad? Me parece que ir afuera de la universidad a solicitarle al sistema judicial cambiar una norma interna, pues digamos que alguna gente diría que es como meter al Estado dentro de la universidad y bueno, digamos que pudiera ser, alguna gente diría que eso va en contra de la autonomía, o sea que primero como que debería tratar de plantearse ante la instancia que le toca legislar a nivel interno, que es el Consejo Universitario. No, esa es una pregunta interesante, usted sabe, porque yo honestamente cuando era docente no conocía la norma. Así que yo ni siquiera hubiera creído tal vez como que había normas tan específicas, ¿verdad? Supongo yo que hubiera dialogado con los estudiantes a ver cuáles eran, qué posibilidades planteaban ellos, ¿verdad?
no sé, de a uno se le pueden ocurrir cosas como decirle, bueno, mire, voy a, no sé, puedo ofrecerle, digamos, no sé, veamos a ver cómo le ha ido y sacar el promedio y aumentar, digo, y dar un poco más allá, ¿verdad? Un poco para, digamos, como parte de la aceptación del hecho de que definitivamente que él o la estudiante no tiene responsabilidad ninguna y no debe salir perjudicado. Pero ahora me doy cuenta que eso posiblemente, digamos, es algo que tal vez se me hubiera ocurrido, me doy cuenta que hubiera actuado contra la normativa, pero en la de menos la población, el grupo de estudiantes, tal vez lo hubiera aceptado. Andrés, ahora bueno, don Bernal se cuestiona, digamos, por qué, si estamos buscando impugnar la norma, nos fuimos a la vía judicial, ¿verdad? A mí me gustaría que aclararas un poco las pretensiones de tu demanda, porque no solo, o sea, no es una demanda para impugnar la norma, digamos, o sea, es una demanda que pretende otras cosas, porque claro, el proceso tuyo, digamos, bueno, tu situación todavía, la situación de hecho, ¿viste? Todavía no se ha resuelto, ¿verdad? Porque a vos todavía no has repetido el examen, por ejemplo, ni tampoco te han promediado las notas, ¿o sí? No ha pasado nada. O sea, está ahí. Está stand-by, está esperando a que resuelvan los tribunales. ¿Y por qué es que mueven los tribunales? Porque, pero en la facultad tampoco se te ha puesto una nota. Sí. Desde el momento en que el profesor tiene las notas, él las sube las notas, cosa que también está mal. Eso está mal y la gente no sabe. Si hay un proceso abierto de impugnación de alguna evaluación, de apelación, de lo que sea, la nota que debería tener es de inconcluso. Hasta que no se resuelva ese recurso, hasta que no se resuelva, no debe tener nota. Entonces, más allá de impugnar la norma, porque como dice don Bernal, si esa fuera tu intención, pues nada más decir, o sea, no nada más, pero eso se puede plantear en el Consejo Universitario, que es la Asamblea Legislativa de la U. En realidad no. ¿Cómo no? No. Sí, claro. Vamos a ver, yo puedo ir, yo les puedo pedir de por favor cambien la norma, pero eso no quiere decir, uno, que lo hagan, ¿verdad? Es una instancia política, claro, totalmente, pueden no hacerlo, así como pueden hacerlo. Y dos, no va a pasar nada con mi caso. Exacto, eso es lo que quiero que aclares. ¿Cuáles son las pretensiones específicas para tu caso? Porque lo que quiero es que se distinga, digamos, que si esto fuera nada más como un acto, así como vamos a hacer algo por todo el mundo y quiero impugnar solo la norma, por eso, puedes nada más tocar la puerta y impulsar el cambio de la norma. Pero vos tenés una situación sin resolver desde tu perspectiva. Sí. ¿Qué es lo que pretendes que se te haga específicamente para tu caso? Ok, para el caso que contempla otro montón de cosas, es que se resuelva el tema del primer examen parcial, porque otra situación particular en la que yo tengo respuestas muy similares a las de otras personas del curso, a mí no se me asigna ningún punto inicialmente y las otras personas se le dan todo. Entonces, que el tribunal diga que eventualmente ahí, si así lo considerase, hubo una desproporcionalidad, se aplicó de forma desigual los criterios de revisión, entonces que el profesor revisó con criterios diferentes mi examen respecto a los demás. Con el primer parcial, que era el menos problemático. Con el menos problemático. El más problemático, ¿qué ondas con este? El más problemático, que es este. Uno, que se me asigne la nota que yo estoy pidiendo en los recursos que se me dé. ¿Por qué? Porque yo tengo en ese examen, por ejemplo, no sé los datos específicos, pero yo tenía como un 80. Yo estoy diciendo en un recurso bien fundado, especificado, diciendo en la pregunta tal, yo puse esto. Esa respuesta está buena por esto y lo otro. El profesor me dio tantos puntos. Yo considero que porque mi respuesta está buena, tal vez no está perfecta, pero está buena, me tiene que dar tantos puntos más. Y así voy con las preguntas que yo considero. O sea, vos no estás pidiendo el 100, estás pidiendo lo que crees que se te debió haber dado. Exacto. ¿Y por qué? Porque pasa en el contencioso. Digamos, en el contencioso usted presenta una demanda contra una institución pública que la prueba para resolver esa demanda está en el expediente y la administración no da el expediente, se tienen por verdaderos los hechos. Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es, hágaseme lo mismo, que se me den por verdaderos todos los hechos, todos los argumentos que yo estoy dando en ese recurso y por lo tanto que se me den los puntos
que estoy pidiendo, que no son todos. ¿Y a cuánto estaríamos hablando de que se te elevaría la nota? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Se me subiría como de 5 a 7 puntos más o menos. Ok. Es lo que yo estoy pidiendo. Ok. Ahora, por último, para ir cerrando porque estamos sobre tiempo. Como decíamos al inicio, esta demanda todavía no ha sido admitida. Vos me comentabas, vamos a ponerlo en términos más aterrizadillos porque no hablamos de audiencias ni nada. Vos presentás la demanda y lo que se abre, digamos, lo que se pide es una audiencia para que vos y la otra parte, en este caso la universidad, digan por qué es admisible o no el objeto, digamos, que vos estás impugnando. Vamos a escuchar a don Luis Baudrit para que él nos hable. ¿Cuál número? Yo creo que es la inserción 3. Ajá, admisibilidad, algo por ahí. Autonomía, muy bien. Escuchemos lo que don Luis Baudrit, a ver si es admisible o no, digamos, o cómo podría discutirse en los tribunales de justicia. Hay que distinguir dos cosas. Una es, digamos, el control de la legalidad sobre normas reglamentarias. Esto sí puede discutirse en los tribunales, pero tiene que hacerse conforme a las normas jurídicas aplicables. ¿Y cuáles son las normas jurídicas aplicables? Bueno, son aquellas que rigen en la universidad. Entonces esto tendría que valorarse sobre todo con respecto al estatuto orgánico. Con respecto al estatuto orgánico y con respecto a la constitución política. Y punto, nada más. Acabamos de escuchar a Luis Baudrit. Andrés, él habla de que, digamos, la norma se puede discutir en los tribunales en el marco del estatuto orgánico y de la constitución. No es tan cierto. Bueno, esa es la perspectiva de él, ¿verdad? Claro. Sin embargo, vos hablas de la norma, pero también hablas de unos actos administrativos, ¿verdad? Aclararnos un poco esto, pero a los que no saben nada de derecho. O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se está debatiendo en estos momentos, si es admisible o no? Y qué es importante para los estudiantes. Ajá, okay. Porque podría tener repercusiones. Ajá. O sea, un precedente, digamos, presentar. Aclararnos esa parte. Sí, vamos a ver. Lo que yo estoy diciendo es que las calificaciones de los exámenes y, en general, los procesos de impugnación de evaluaciones son actos administrativos. Es decir, son manifestaciones de voluntad de la administración donde la universidad está diciendo tal cosa como opinión de ella, ¿verdad? Y esa opinión o ese criterio que saca la universidad, corrigiendo un examen, resolviendo una revocatoria, resolviendo una apelación, tiene efectos para los estudiantes. Entonces, todos esos actos son recurribles en sede judicial, porque las personas, los administrados, la población puede ir a los tribunales para de que se haga justicia en algunas actuaciones de la administración que están mal. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, que la corrección de un examen o la nota final de un curso es un acto administrativo, donde la universidad está diciendo, usted merece o no pasar ese curso, por esto y lo otro. Y eso como tal es recurrible en sede contenciosa administrativa. Ok. Entonces, o sea, vos lo que estás, o sea, lo que para vos es recurrible es ya al momento ya donde ya estamos en apelación, digamos, la cosa se perdió y es la universidad la que tiene que decidir, digamos, qué sucede con eso. Exacto. Es lo que está diciendo. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si el tribunal lo que dice es no, digamos que don Luis es juez y dice no, vean, ustedes no pueden venir a discutir esto porque la universidad es autónoma, casi independiente, y por lo tanto eso se resuelve a lo interno. Entonces ya usted agotó los recursos ahí, lo que resolvió su decano es lo último, ya ve a ver qué hace porque esa es la decisión final. O sea que declararse inadmisible, eso implicaría que otra persona como vos, digamos, recurriría hasta su decano y se terminó el cuento. Se terminó el cuento. Si fallaron erróneamente, si se cometió una injusticia, si usted salió perdiendo, si no se pudo graduar nunca más en su vida, no pudo hacer absolutamente nada por la decisión. Eso desde la premisa de que el proceso interno se agota en el decano. Ajá, listo. Ya no es recurrible en sede contenciosa. Por supuesto que es recurrible, son actos administrativos que se pueden recurrir. Entonces es importante lo que decida el tribunal en esa instancia sobre los actos
que son recurribles. Lo otro es que igual se tiene que aplicar la normativa, la constitución política y también los principios generales del derecho, que puede ser que no se apliquen aquí, la justicia, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad. Puede ser que a don Luis, a los decanos, a los profesores, no se acuerden de ellos cuando están revisando. Pero en sede contenciosa los jueces tienen que acordarse de eso y tienen que resolver esos actos administrativos. De acuerdo. Muchas gracias, Andrés Álvarez, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Lo dejamos aquí, primero porque ya se me pasa el tiempo y porque Andrés ocupa ir a hacer un examen. En consulta con la Defensoría Estudiantil, ellos en declaraciones nos afirmaron que ellos estarían dispuestos a coadyuvar a la demanda que está planteando Andrés. Y bueno, estaremos pendientes de si se admitió o no y de las implicaciones que eso tendría pues, para los y las estudiantes y en la universidad. Muchas gracias de nuevo, Andrés. Esto fue La Doble Tracción. Nos escuchamos en el próximo programa.